Para amar al arte. Para amar al arte. Buenas tardes, amigos de Artefacto. Con mucho gusto les saludan Ixchel Medina y Guillermo Saucedo. El pasado jueves 30 de marzo se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo número 8 la exposición pictórica La voluntad de imaginar, del artista Óscar Rafael Soto, y el día de hoy tenemos el gusto de contar con su presencia, y para realizar esta entrevista cedo el micrófono a mi compañera Ixchel Medina. Adelante, Ixchel. Bueno, pues como saben, amigos, esta entrevista es grabada y el día de ayer Memo y yo tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración de esta exposición y conocimos al artista que vino desde la ciudad de León, Guanajuato. Agradecemos enormemente que aceptaras esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te la has pasado? Pues antes que nada, gracias por la invitación y me la he pasado muy bien y con mucho gusto de que por fin se materializara en parte la exposición. Precisamente por eso decimos, la exposición se llama La voluntad de imaginar y se requirieron de muchas voluntades para que se pudiera materializar de alguna forma la exposición, pero muchas gracias por la invitación. Entonces la pandemia, ¿no? Sí, eso es lo que todo el mundo se atoró, ¿verdad? Y quedaron así muchas ideas volando. Y bueno, pues entrando ya un poco en materia, primero que nada, para que te conozca un poco más nuestro público, quisiera que nos platicaras cómo te adentraste a todo este mundo de las artes plásticas, las artes visuales, cómo fueron tus inicios, cómo llegaste hasta el momento de hoy. Pues de hecho es bien interesante porque precisamente estaba platicando que hoy en la mañana me fui a la plaza que tiene el águila, no me acuerdo bien cómo se llama, la plaza que tiene el águila. En Excedra. ¿Cómo se llama? En Excedra. En Excedra. Y me quedé pensando y dije, bueno, es bien interesante cómo vienes de allá y vienes para acá, porque precisamente la exposición decía, qué interesante que conectas los inicios con los finales, ¿no? Por ejemplo, en la misma introducción hablo de una anécdota que me pasó cuando era niño, que muchos recordarán ese libro del Atlas de México donde sale la imagen de Rufino Tamayo. Y yo me acuerdo que cuando era niño, y lo puse ahí en el texto, ¿no? Recordaba al ver la imagen que cuando me lo dieron yo estaba todo emocionado, ¿no? Decía, wow, qué librote, que apenas si cabe en la mochila, ¿no? Pero lo que más me impresionó era la portada de la parte de atrás que estaba chiquita. Y estaba, era, no sé si la recuerden, yo creo que está en el inconsciente colectivo, en la memoria, ¿no? Estaba la imagen y tenía una forma, tenía un eclipse y tenía un cometa. Pero yo me acuerdo que desde mi perspectiva en el azul era donde yo veía la posibilidad, era donde estaba el infinito para mí. Y yo me quedaba pensando y me dije, ¿cómo puede caber todo ese universo en un pedazo de papel? Entonces ahí fue cuando me dije, no, tal vez de una manera inconsciente, ¿no? Me gustaría hacer esto, ¿no? Porque a mí de alguna manera casi siempre me ha llamado la curiosidad y quería ser como inventor o algo así. Pero de alguna manera cuando vi esa imagen dije, bueno, en aquel entonces no sabía, ¿no? Pero ya posteriormente uno que lo empieza a racionalizar dice, bueno, tal vez ahí fue la primera semilla, ¿no? Para empezar a tratar de pasar de lo intangible de las ideas a lo tangible de una obra. Y creo que ese es uno de los inicios, por así decirlo, que haciendo memoria, ¿no? Y es interesante cómo son los inicios y ahorita estamos hablando de la exposición que se está haciendo ahorita, ¿no? Cómo se conectan las cosas. Uh-huh. ¿Y luego ya te metiste a estudiar o cómo fue la historia? Pues la historia es bien interesante porque en primera instancia, pues, a mí me llamaba mucho las ciencias de la información. Uh-huh. Me gustaba mucho el diseño gráfico, entonces me metí a estudiar informática en la preparatoria con tendencia a la informática porque yo quería hacer algo que tenía que ver con la creatividad, ¿no? Pero ya cuando vi el diseño, vi que era mucha estructura y yo tenía una necesidad de mucha espontaneidad, así como que soltarme más y dije, creo que lo mío más va a ir orientado al arte. Entonces cuando acabé la preparatoria, me metí a la Universidad de Guanajuato. Ahí duré un año estudiando, pero en realidad después me salí, pero seguí viviendo en Guanajuato y asistía a la universidad, estaba en la biblioteca, iba a los cursos, o sea, iba aprendiendo de manera alternativa y ya empecé a desarrollar mi carrera participando en becas, participando en concursos. Posteriormente me metí a hacer una licenciatura en gestión cultural porque me di cuenta que el arte no solamente es una cuestión poética o romántica, sino que también tiene una cuestión tangible, material, donde se habla de recursos materiales que de alguna manera uno no puede ignorar al momento de tratar de ser profesional en esta disciplina. Y posteriormente me metí a estudiar una maestría en diseño multimedia y eso cambió el chip de mi manera de pensar el arte. En realidad la exposición, igual ahorita platicamos un poco de la exposición, viene mucho con esas ideas, por así decirlo, y es a donde estamos ahorita, ¿no? O sea, vengo desarrollando la carrera artística a la vez que estoy tratando de seguir con la curiosidad, por así decirlo, académica, donde la exposición se llama La voluntad de imaginar precisamente porque trato de armonizar esto que tiene que ver con la razón, con el intelecto, con una intención muy directa como es, tiene que concretarse, tiene que acabarse, pero también con una intención indirecta que tiene que ver con
para así decirlo, la imaginación, la intuición. Entonces, si tú te enfocas mucho a la razón, puede llegar a un punto en que la estructura te puede llegar a asfixiar desde mi perspectiva, ¿verdad? O si te enfocas mucho al divague de la intuición, la espontaneidad, puedes hacer muchas cosas, pero no concretas nada. Entonces, para mí es como llegas a una armonía donde es una estructura para una libertad, que para mí es como la definición de mi proceso creativo. Uy, no, pues ahora vamos a hablar un poquito de la exposición. Fíjate que ayer que estábamos ahí, me llamó mucho la atención los formatos, que son muy grandes, pero sobre todo el soporte en el que lo trabajaste, porque no es un soporte realmente, pues, cotidiano. Entonces, quiero que nos platiques cuántas piezas trae, cómo lo hiciste, cómo fue el proceso creativo. Y bueno, pues ya nos platicaste de dónde viene el nombre de la exposición, pero para que conozcan un poco más nuestros radioescuchas y que se animen a ir a conocerla. Ok, vamos a hablar primero de más o menos cómo está organizada la exposición o cómo la visualizamos, ¿no? De alguna manera yo las visualicé como pequeños formatos, medianos formatos y grandes formatos. Con respecto a los pequeños formatos, yo los tenía como los percibí desde una intención de la facilidad. Es decir, ¿cómo paso yo desde una idea que está en la mente, intangible, hacia un garabato que está y se convierte en algo tangible? Desde la facilidad, porque muchas veces nos limitamos que no tenemos material, nos limitamos que no tenemos espacio, que no tenemos esto. Y yo me acuerdo que en etapas de mi vida yo me las he visto muy, muy difícil para crear, pero digo, bueno, para crear en realidad no necesitas más que un pedazo de madera quemado y un papel, o pintarlo en la arena, porque en realidad mucho del arte, si no es autotélico, es decir, si no es satisfactorio en sí mismo, pues llega un momento en que no te nutre, ¿no? Cuando es satisfactorio en sí mismo ya tienes como que una ganancia en sí mismo. Ya lo demás que viene, que si pasa esto, que si pasa, que parece que es como por añadidura. Bueno, esa es mi filosofía de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí, estos pequeños formatos me sintonizan con esa idea, ¿no? La idea de la facilidad de cómo yo, desde una idea, desde una intención, desde una ocurrencia, simplemente lo plasmo sin esperar que vaya a escalar, no, simplemente por el hecho de yo mismo no bloquearme y que sea. Después pasamos a las obras de mediano formato, que de alguna manera ya empiezan a escalar en complejidad, ¿no? ¿A qué me refiero con complejidad? Que empiezan a hacer una interrelación de acontecimientos, de formas, de composiciones, como si fueran mundos dentro de mundos. Y después pasamos al área de los grandes formatos, en donde para mí, sobre todo, los visualicé como si fueran paisajes envolventes cromáticos. La idea es que sea así como que un color que te envuelve, porque el formato es como de gran formato, y yo lo vinculo con el macrocosmos. Y para esas obras tengo la historia de que yo le asocio mucho con la idea de libertad. ¿A qué me refiero con esto? Yo estaba trabajando con obras de mediano formato, que era un proyecto así que yo estaba usando, por así decirlo, el nivel de consciente más, era muy consciente, estaba usando mucho la razón porque decía, aquí va esto, ya lo tenía muy claro, ¿no? Pero llegó un punto en que te cansa esa voluntad que dices, tengo que acabarlo, así como cuando vas a acabar la carrera, cuando vas a acabar una tarea que te cuesta trabajo, ¿no? Y llega un punto en que pues también te estresas y te sofoca un poco, ¿no? Y dices, necesito un espacio, y mientras me sobraba pintura, tenía una lona y la empezaba a pintar, y no me daba cuenta que gradualmente esa lona que estaba ahí empezaba a cobrar forma, y dije, bueno, esto tiene que ver tal vez, bueno, ahorita lo estoy reflexionando así, cuando lo estaba haciendo no era consciente, ¿no? Tal vez tiene que ver con estas dos vertientes, ¿no? Entre una obra que se hace desde una perspectiva más consciente o más racional, con más raciocinio, por así decirlo, y otra obra en donde haces más caso del inconsciente, ¿no? No te importa mucho qué tanto se comunica con la razón, sino qué tanto se comunica con la intuición. Entonces, si se fijan bien y cuando tengan oportunidad de visitar la exposición, o voy a subir en las redes por si no tienen la oportunidad, si se fijan bien, por ejemplo, hay una obra amarilla y decía, pues no me importa el contenido, aquí me hace falta un azul, aquí me falta un rosa, aquí siento que me necesito porque hoy me siento amarillo, mañana me siento verde, mañana me siento azul, ¿no? Entonces, básicamente esa es la estructura de la exposición, ¿no? Pequeños formatos que de alguna manera conectan con esta idea de la facilidad, medianos formatos que conectan con la idea de la complejidad, mundos dentro de mundos, y grandes formatos que conectan con esta idea de la libertad, perderse en un espacio cromático, por así decirlo. Y a grosso modo sería eso prácticamente. Muy bien. Fíjate que, bueno, es muy elocuente tu manera como nos estás explicando un poco la forma, la estructura y cómo finalmente llegó a exponerse tu arte, tu trabajo. Sin embargo, yo me sentí como niño, es decir, muy lúdico, ¿no? Sobre todo los pequeños formatos para mí fueron muy, muy, muy divertidos, créemelo, así valga el término. Entonces yo creo que yo nada más quiero intervenir para invitar a quienes nos escuchan y no solamente que vayan ellos, sino que lleven a sus niños, ¿no? Uh-huh. Yo creo que va a ser una experiencia muy simpática, sobre todo porque va a conectar esa parte lúdica de los enanos
con lo que van a ver y va a conectar y seguramente les va a dar la posibilidad de trasladarlos a esos mundos extraños que no tienen explicación, como lo mencionaste en un principio, pero que tienen sentido en la cabeza de los chamacos. Pues yo nada más agradecerte que hayas nuevamente estado con nosotros. La verdad que me gustó mucho tu trabajo. Te soy franco, me gustan los pequeños formatos. No sé, tengo una preferencia personal muy padre, pero sí, insisto, creo que va a ser una experiencia muy agradable para muchos de los niños, sobre todo para las escuelas, maestra, que te van a estar visitando seguramente por ahí. Y bueno, pues ya, ahora sí, para terminar, comparte para el público tus redes sociales. Pues simplemente es oscarrafaelsoto.com y listo. Con eso ya sale todo y se despliegan ahí todas las redes sociales, están vinculadas y gradualmente iremos subiendo las obras que conforman parte de la exposición. Y simplemente a manera de conclusión, sobre todo me gustaría agradecer a todas las instancias que estuvieron implicadas y toda esta voluntad que hay de por medio para realizar esta obra. Desde hace 5 años la venimos trabajando, desde la invitación de Moisés hasta el seguimiento que le dio Ángeles para que se realizara. Entonces al Instituto Cultural de Aguascalientes, a todo el equipo de MAC 8 y a toda la gente que de alguna manera ha visitado el museo y ha visto las obras, y simplemente a manera de concluir que a mí me gustaría, como lo que comentábamos aquí, que en parte sí es como una aspiración, ¿no? Que de alguna manera quien visita la obra pudiera llegar a tener, aunque sea una pequeña sensación, que fue lo que yo sentí al pintar las obras, es decir, unas obras que me conectaron más que con la limitación, con la posibilidad. Y hasta ahí creo que sería toda mi intervención. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gustó lo que hiciste al final. Y los esperamos en el Museo de Arte Contemporáneo número 8. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.